Voces llenas de talento. Talentos que impactan. Un día más y una voz nueva en Ecos del Éxito. No me puedo ir a la tumba sin dejar de decir que odio a la gente que deja prendidos los teléfonos celulares en el teatro. Sócrates Serrano, un destacado actor, consultor, psicólogo y psicodramatista venezolano. Su punto de partida fue la licenciatura en psicología en la Universidad Central de Venezuela, pero en paralelo se formó como actor en academias como el Centro Latinoamericano de Investigación y Creación Teatral y el Taller de Creatividad Teatral del Grupo Actoral 80. Su carrera abarca cine, televisión y teatro. Participó en películas como Azul y No tan rosa, lo que lo catapultó a obtener un premio Goya a la mejor película iberoamericana. Sanar para servir, su filosofía principal que surge tras su diagnóstico de cáncer en 2017. Sócrates Serrano, una trayectoria que enmarca el testimonio de un artista comprometido con su esencia para dejar una huella imborrable en cada escenario y mente que toca. Bienvenido, Sócrates. Es un gusto enorme tenerte el día de hoy aquí. Gracias, un placer para mí. Muchas gracias por convocarme para esta entrevista. Un placer. Gracias. Mira, de algo que estoy muy segura es que el protagonista hoy vas a ser tú. Y qué mejor oportunidad para que seas eco de tu propia voz y así conocerte un poquito más. Con lo cual me gustaría que seas tú quien también se presente a través de esta pregunta. ¿Quién es hoy Sócrates Serrano? Bueno, yo soy un inquieto, un hombre de espíritu inquieto, que lo que busca en este momento es divulgar un mensaje de posibilidades y de crecimiento personal ¿Sí? a través del propósito de vida que he anclado, que es sanar para servir y servir para sanar. Entonces, un poco lo que busco es que a través de mis diferentes roles, como conferencista, como consultor, como coach, como psicoterapeuta y como actor, poder transmitir un mensaje de posibilidades y de crecimiento y de reflexión para las personas, ¿no? Eh, la mitad del tiempo lo ocupo haciendo mi trabajo como psicoterapeuta, la otra mitad como consultor y el resto del tiempo que me queda actúo cuando y cómo puedo. Bueno, pero creo que haces un poco de todo lo que te hace feliz y te llena plenamente. Es así. Como mencionábamos al inicio, estudiaste psicología, pero te pregunto, ¿siempre quisiste actuar? Sí, desde niño. Yo desde muy chiquitito comencé a hacer teatro en el colegio. Mi primera obra fue un sainete o astracán, donde en subidos colores se le muestra a los lectores la torta que puso Adán. Es la obra de Adán y Eva de Aquiles Nazoa. Y luego hice La Cenicienta del mismo autor en el colegio. Y bueno, así fueron comenzando a aparecer las posibilidades desde ese teatro del colegio hasta un teatro en el club donde iba con mis padres, que es la Hermandad Gallega. Formé parte del grupo de teatro del club muchísimos años, hasta que empecé a estudiar actuación formalmente y después, bueno, vino mi carrera como actor. Fíjate que mencionas la Hermandad Gallega y soy socia también, me remonto a mi vida completamente Ah, dentro del club. imagínate. Qué Ah, bonito compartir eso. Entonces, te describes como una persona que tiene una mezcla de dos mundos, pues el arte y la psicología. sí. ¿Y en qué momento pensaste que era bueno que no solo coexistieran pues estas ambas pasiones, sino juntarlas, que trabajaran en conjunto? Esto fue ocurriendo de manera casi espontánea. Realmente yo tuve que lidiar con el fantasma de que ser actor iba a significar que quizás no iba a poder ser lo suficientemente rentable o productivo para poder pagar mis cuentas. Y entonces por eso decidí estudiar psicología, que también me apasionaba. Y pasan cosas en mi casa, mi papá muere cuando yo soy muy chamo y bueno, yo tengo como que emprender una carrera más rápida para poder obtener un beneficio Claro. económico. Y entonces es por eso que comienzo a hacer carrera en el área industrial, me alejo un poco del teatro, pero la misma vida me llevó de nuevo otra vez a la actuación, porque hice una especialización en psicodrama, donde combiné la psicología y la actuación. Y bueno, fue confluyendo Todo, con etapas de intermitencia entre ambas disciplinas hasta que al final, bueno, logré integrarlas de la mejor manera posible, ¿no? todo se fue interconectando, por llamarlo así. Sí, efectivamente. Qué bueno, realmente. ¿Y qué experiencias fueron fundamentales en este desarrollo como actor?
en mi carrera como en actor. tu carrera como actor, cuando empezaste a formarte como actor? Bueno, para mí fue muy importante la formación que hice en el CELCIT, que es el, como tú lo mencionaste, Centro Latinoamericano de Investigación Teatral, porque ahí fui tallerista con varios profesores que fueron quienes marcaron mi experiencia y mis inicios, ¿no? Ricardo Lombardi, Adán Osetti, Juan Carlos Gené, bueno, fueron como mis profesores de punto de partida que marcaron mi experiencia. Verónica Odó después haciendo trabajo de cuerpo. Y esa incursión en el grupo Actoral 80 para mí fue muy importante. Yo diría que fue un ícono en mi historia como actor, porque los meritorios de ese proceso de formación entramos a trabajar en la obra, en la gran producción que tenía el grupo Actoral 80 en ese momento, que fue La Pluma del Arcángel. Hicimos una gira en dos festivales de teatro en España, en el Festival de Otoño de Madrid y en el Festival Internacional de Teatro de Cádiz. Y bueno, ahí fue donde yo me di cuenta que viajar a través de algo que me apasionaba y me gustaba y poder, aunque fuera hacer algo chiquitito, una obra de teatro, en ese momento yo estaba empezando, fue como el principio de un camino muy potente para mí. Yo diría que esas experiencias me marcaron. Sí, hay experiencias que van marcando a uno y creo que le van aclarando ese camino de lo que realmente uno quiere, cómo se proyecta y lo que quiere ser. Mira, Sócrates, yo te voy a preguntar, dime un lugar en donde tú sientas paz, En la montaña. en la montaña, La montaña es mi lugar. y un libro o película favorita. Bueno, Cinema Paradiso es una de mis películas favoritas por muchas razones y Los Puentes de Madison serían las dos que me vienen a la mente. Ok, y personaje favorito que hayas interpretado. Hay dos, Ok, Carlos Gardel en El día que me quieras ok. y Raskolnikov en Crimen y Castigo. Una palabra que te defina. Persistencia, Cine, teatro o televisión. cine y teatro. Ok, mañana o noche para pensar. Mañana, estoy más En fresco. la mañana. Sí. Un talento oculto. Sabes que todos mis talentos son públicos. Yo creo que el más oculto que tengo es la fotografía y sin embargo ya es público porque tengo Sí, una cuenta de fotografía. silencio o aplausos. Depende, Depende del momento, depende del ¿verdad? momento, sí. Y por último, un sueño por cumplir. Quisiera trabajar en una producción española, quisiera hacer cine en España. Me encantaría hacer cine con algún director español, como por ejemplo Almodóvar o Alejandro Amenábar. Buenísimo. Sí, eso me Sí. encantaría. Mira, y venimos hablando también de una trayectoria, pues, que ha venido formada por muchos viajes, pero ahora yo te quiero preguntar, ¿qué es Venezuela para ti? Wow, Venezuela es como la madre. Venezuela es la casa, es el hogar, es el espacio de origen, el espacio que recoge, que acobija. eh, a pesar de todas las diferencias y dificultades, es el espacio originario, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que eso es parte de lo que hace que tú te quedes aquí en Venezuela? Yo creo que lo que hace que yo me quede en Venezuela es que yo he trabajado mucho y muy duro por construir un espacio productivo. Sí. Y afortunadamente, a diferencia de muchos otros compatriotas que tuvieron que irse por razones forzadas de diferente índole, yo he tenido la fortuna de que ese espacio productivo que he construido se ha mantenido vivo y sano. Eso es lo importante. Muy importante. Por ejemplo, mi empresa que se llama TEA, Talentos en Acción, acaba de cumplir la semana pasada 18 años y ha sido bajo muchísimo esfuerzo, dedicación y constancia. Y mi carrera como actor, paralelamente a esto, ha tenido muchas variaciones, pero siempre ha estado acompañándome en el proceso como una especie de vena creativa que me permite hacer catarsis. Entonces, yo creo que he tenido la fortuna y la suerte de poder cuidar esos espacios sanamente. Eso es lo más valioso y bueno, nada mejor que quedarse en el país que lo ha visto crecer a uno y es como un retoño que pues uno acobija con mucho calor, Totalmente, con mucho totalmente. calor. Y te quería preguntar también, ¿cuál es el personaje que tú consideras que se te haya hecho más difícil de interpretar y cómo sobrellevaste esto? A ver, el más difícil de interpretar. O que quizás te haya costado encajar más con la esencia de ese personaje. Sí. Bueno, mira, cuando yo empecé a hacer cine, ¿Ok? yo hice dos personajes muy particulares, eran personajes pequeñitos en esas películas donde yo trabajé,
Pero las características de los personajes eran muy distintas a mi forma de ser, Ok. ¿no? Uno era un pederasta, un arquitecto que abusaba de niños y niñas, y ese personaje fue difícil y No, es duro, muy complicado. Es algo complicado. que contradice tus valores de vida, tu Sí, esencia, totalmente. todo. Pero fue interesante interpretarlo porque el director me decía, yo quiero que el actor que lo haga no parezca bajo ningún concepto, no aparente ser un personaje pervertido o difícil o malvado. Y el otro fue un gobernador corrupto, que bueno, que hacía como muchas Ok. marramucias. Sí, sí, sí. Yo diría que fueron los más diferentes a mí. Es que digamos que es parte de lo que contradice de lo que es el estilo de vida, pues, Sí, que uno lleva. Y hablando de momentos, o bueno, dificultades en la vida, sabemos que en 2017 te diagnosticaron cáncer. sí. ¿Qué fue lo primero que tú pensaste cuando recibiste este diagnóstico? Yo siempre describo esa sensación como que si estuvieras cayendo por un acantilado. ¿Sabes las películas donde los personajes van al borde del Sí, acantilado? sientes aquí que te Ajá, estás cayendo tú también. exactamente. Bueno, esa sensación, imagínate como que caes y caes y caes y caes y no llegas Claro, nunca ahí. Esa fue la sensación que yo tuve. Fue una sensación de vértigo y un dolor como aquí en la boca del estómago muy particular, ok. una incertidumbre muy fuerte, porque yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Después, claro, obviamente las cosas se fueron aclarando, pero siempre durante todo el tratamiento tenía una posibilidad grande de quedar incapacitado y eso era muy agobiante, muy abrumador. Te persigue y cuando la mente no está bien, nada está Claro, bien tampoco. exacto, Y efectivamente. también, unido a este tema, tu filosofía de sanar para servir surgió apenas recibiste el diagnóstico o pasó un tiempo extenso. Sí, efectivamente la fui construyendo. Ok, Me fui dando cuenta porque durante el proceso de enfermedad yo estaba tan vulnerable que más bien estaba tratando de contener mis propias emociones claro, y de lidiar conmigo mismo. Y no tenía la conciencia ni la claridad mental para poder asumirlo. Luego, cuando fui saliendo de la enfermedad, que me fueron ocurriendo montones de cosas, fue que me di cuenta que ese había sido el regalo de la enfermedad, ¿no? Poder entregarme mi nuevo propósito. es que la vida tiene propósitos y lo que nos pasa por algo, sea para bien o para mal. Sí. Pero no todo es malo y sabemos que has recibido muchos galardones, pues entre ellos un premio Goya por la obra Azul y no tan rosa. Pero yo te quiero preguntar si en lo más personal existe un premio de ti para ti que supere todos estos galardones que has recibido. Un premio de mí De para ti mí. para ti. Bueno, yo creo que el premio más grande que yo he recibido es haber aprendido la lección que me dejó el cáncer, ¿no? Tú sabes que ahora que mencionas eso de los premios, Azul y no tan rosa, que fue esta película venezolana, como tú dices, que ganó el Goya, realmente nosotros ganamos un premio, pero no es mi premio, Claro, es un premio de equipo, ¿no? del equipo. De Miguel Ferrari, que fue el director, escritor y productor, de todo el equipo de actores que trabajamos allí. Esa película recibió más de 15 premios. Yo me convertí como en un embajador natural de la película por mi doble rol como actor y psicólogo. Fui a 3 festivales internacionales y en los 3 ganamos premios del público. Yo sentía que había un pedacito de mí que estaba ganando ese premio, sin duda, pero paradójicamente yo nunca he recibido un premio como actor, ¿no? Y yo siempre digo que curioso que siempre estoy como alrededor de la posibilidad, pero nunca ocurre. Claro. Y cuando me pongo a pensar en eso, me doy cuenta que efectivamente, bueno, yo diría que el mayor premio es ese, es haber aprendido de una circunstancia tan extrema y tan Claro. difícil, ¿no? De tomarlo como un aprendizaje en vez de quedarse como en un bolo que simplemente te consume, sino usarlo para cosas buenas. Creo Efectivamente, que eso es sin duda una lección de vida en general. Y sí. mira, para ir cerrando, una pregunta que a mí me gusta mucho es que, ¿cuál es tu sello actoral? Ese elemento que te diferencia pues entre muchos colegas. Yo no sabría responder esa pregunta. Yo creo que mi sello es que yo, mis personajes, no sé si será mi sello, pero Ok, creo que es algo que me diferencia, ¿qué ¿no? te caracteriza? Que me caracteriza. Yo creo que yo mis personajes los asumo con mucha intensidad, como toda mi vida, ¿no?
Entonces yo trato de darle siempre mucha profundidad a los personajes, ¿no? Por ejemplo, con Gardel me pasó que, claro, interpretar a Carlos Gardel en El día que me quieres era muy difícil porque fue interpretado por Giancarlo Simanca en los años 80, fue un personaje icónico en su carrera artística, después lo interpretó Iván Tamayo, y yo tenía el reto de hacer una interpretación diferente a estos dos actores tan notorios, Con tan un impacto tan destacados. grande. Exactamente, ¿no? Y la propuesta que yo hice de Gardel es que Gardel era sensible, era un hombre sensible. Y en el montaje de Juan Carlos Gené, donde Gardel rompía la cuarta pared y caminaba por medio del público, yo lo que propuse es que Gardel caminaba hacia el infinito y hacia la posteridad. Y eso a mí me sensibilizaba mucho y había funciones en las cuales yo me conmovía y lloraba. Y entonces la gente decía, pero ¿por qué Gardel llora? Algunas personas decían, Gardel no puede llorar porque Gardel es un gran ícono, es un héroe y tal. Y otras personas decían, wow, qué belleza ver a un Gardel tan sensible. Entonces, yo creo que, bueno, mi Gardel era un hombre sensible, era un hombre de carne y hueso. Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que lo que diferencia a mis personajes es eso, ¿no? El sentir y quizás sentir con intensidad, que realmente es lo Sí, que hace marcar esa diferencia y le das a la vez tu esencia. Por más difícil que sea el personaje, pues Sócrates está presente. Y la verdad, qué bonito compartir ideas de una persona que tiene una trayectoria pues tan marcada a nivel profesional. gracias. Él es Sócrates Serrano, un destacado actor, psicólogo, consultor y psicodramatista venezolano. Sin duda alguna, una voz llena de talento y un talento que impacta. Gracias. Gracias a ti, un placer. Ay, No, buenísimo. vale, muchas gracias. Gracias. No, y perdón por tu... Voces llenas de talento. Talentos que impactan. Un día más y una voz nueva en Ecos del Éxito.